Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y es un gusto poder compartir en esta oportunidad estas enseñanzas que transforman, que bendicen y que renuevan nuestras vidas. Seguros que la enseñanza de la palabra de Dios nunca regresa vacía. Gracias por compartir, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Es una gran bendición poder darnos cuenta cómo Dios tiene propósitos grandes para cada una de nuestras vidas. Sin embargo, hay muchos creyentes que se frustran porque después de seguir a Jesús ellos pensaron que las cosas iban a ser fáciles. Y algunas veces esa es la manera en que la gente presenta el Evangelio. Venga Jesús y todos sus problemas serán resueltos. Venga Jesús y usted va a ver cómo todo le va a salir bien. Y esa es una verdad a medias. Porque lo que nosotros nos damos cuenta es que aún siguiendo a Jesús, todavía existe una batalla interna. Todavía existen luchas. Algunos esperaban que la vida cristiana eliminara automáticamente, por ejemplo, las tentaciones, las debilidades, la lucha con el pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe con mucha honestidad acerca de una realidad que todos nosotros debemos de entender, y es que existe una relación constante entre la carne y el espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, del versículo 13 al 18 de la Biblia dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo está siendo muy honesto sobre esa lucha que nosotros estamos enfrentando. Y muchas veces aquí está la gran verdad espiritual que debe de bendecirnos a cada uno de nosotros. Y es que Dios nos está diciendo que vamos a poder salir adelante si nosotros entendemos esa lucha y si en lugar de alimentar nuestra carne, alimentamos nuestro espíritu. Pablo también es honesto en Romanos capítulo 7 y dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él está reconociendo que hay dos deseos dentro de sí. Él reconoce que dentro de sí hay deseos, hay impulsos, hay patrones que todavía necesitan ser transformados. Y es importante que también nosotros lo reconozcamos, porque muchas veces pensamos que luchar significa que algo está mal con nuestra fe. Pero es todo lo contrario. Si estamos luchando, esa es una evidencia de que estamos caminando. La batalla espiritual no es que va a haber una ausencia de problemas, sino que la batalla espiritual es que muchas veces lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, que no quiere dejarnos como estamos. Nos ama así como estamos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar en la condición en que estamos. Por eso Dios sigue obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si no, recordemos cómo era nuestra vida antes sin Cristo. Simplemente seguíamos nuestros deseos naturales, no resistíamos a la tentación, no luchábamos contra ella, éramos víctimas fáciles de la tentación. Pero ahora, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora somos sensibles a lo que a Dios no le agrada. El Espíritu Santo produce una sensibilidad que nos ayuda a que cuando la tentación viene o la prueba viene,
o viene esa sugerencia del enemigo de hacer lo malo, entonces comenzamos a confrontar esas actitudes, esos pensamientos. Y esos hábitos que antes eran normales, ahora nos incomodan, ahora nos separan del Señor. Y yo sé que esta tensión entre la carne y el espíritu puede ser agotadora, siempre y cuando nosotros la enfrentemos únicamente con la fuerza de voluntad. Y si usted es un cristiano de años, no sé si ya se dio cuenta que la fuerza de voluntad nunca es suficiente. Nosotros necesitamos algo mayor, y es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la presencia sobrenatural de Dios en nuestros corazones. Pablo nos deja claro que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Y la carne está representada por nuestra naturaleza caída, por esa tendencia humana a vivir de una manera independiente de Dios, como fue el momento en el cual Adán y Eva pecaron y cayeron a la tentación de ser iguales a Dios y ya no necesitar de Él. Hay que entender que el llegar a la madurez espiritual y llegar a entender, no soy Dios, no puedo vivir sin Dios, no puedo hacer las cosas sin la ayuda del Señor. Esa es la madurez espiritual. Por eso el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia la voluntad de Dios y siempre va a producir una transformación verdadera en nosotros. El problema es que muchas veces intentamos vencer la carne usando más carne y no se puede. Nos llenamos de reglas, nos llenamos de presiones, nos llenamos de autoexigencias, de religión, creyendo que el cambio espiritual va a ocurrir cuando nos esforcemos más. Pero escúcheme esto, la verdadera transformación, la transformación genuina no nace del control externo, sino de la dependencia del Espíritu Santo. Y hay que entender algo, esto no es pasividad, es todo lo contrario. Seguir al Espíritu Santo significa obediencia, significa rendición, significa esforzarnos por tomar decisiones concretas y correctas. Pero reconociendo algo, el poder para cambiar no proviene principalmente de nuestra disciplina, sino de la obra de Dios en nosotros. Y la obra de Dios en nosotros viene de permanecer en Cristo, como la rama permanece unida a la vid. La vida cristiana no consiste en aparentar perfección. La vida cristiana en realidad es aprender a depender diariamente de Cristo. Pero también es sumamente importante entender que la madurez espiritual no significa ausencia total de lucha. Muchas veces Dios permite procesos largos porque está formando humildad, dependencia, perseverancia en nosotros. Y la meta no es que simplemente nos portemos bien o nos portemos mejor. La meta de la vida cristiana es caminar más cerca de Jesús. Por eso, además de la lucha espiritual, tenemos que entender que esa lucha debe de llevarnos a lo que es la gracia y a lo que es la misericordia de Dios. Si hay algo que ayuda a crecer, es liberarnos de la condenación. Porque el enemigo siempre va a estar tratando de usar nuestras debilidades para llenarnos de culpa, llenarnos de desesperanza, de que retrocedamos, a que tiremos la toalla. Pero el Evangelio nos recuerda que seguimos siendo amados, nos recuerda que seguimos siendo sostenidos por Dios, aún en los momentos de transformación. Hoy quizás usted esté cansado de luchar con ciertas áreas en su vida que a lo mejor usted siente que no mejoran. Quiero decirle que solo con el hecho de seguir luchando, ese es un buen síntoma, eso es algo positivo. A lo mejor se ha frustrado consigo mismo porque esperaba cambiar más rápido y haber avanzado más, pero Dios no le abandona en medio de la batalla. El mismo Espíritu que comenzó la obra en usted seguirá transformándolo mientras depende cada día y más profundamente de Él. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy.
Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que podamos ver que las luchas y las dificultades que estamos enfrentando son parte de un proceso. Y a darnos cuenta que la única manera de poder vencer esas luchas es estando llenos del Espíritu, es dependiendo del Espíritu. Quiero preguntarle en el desafío, ¿qué luchas usted está intentando enfrentar solo con sus fuerzas? A lo mejor lo que Dios está queriendo enseñarles es a que aprenda a rendirse, aprenda a humillarse, porque probablemente lo que Dios está haciendo es trabajando con su orgullo. ¿Cómo reacciona usted cuando se equivoca? ¿Se sigue culpando más o viene a los brazos de gracia del Señor para que le ayude? Quiero animarle que no importa dónde se encuentre, tome la decisión este día de seguir adelante. Y si permanecemos en Jesús, sin darnos cuenta en un momento dado, va a comenzar a producirse el fruto que tanto usted y yo anhelamos en nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.